Buenos días, hermanos y hermanas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en la segunda jornada de este quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana que se está realizando aquí en Grapevine, Texas, muy cerca de Dallas. Esta ha sido una jornada, la primera, como saben ustedes, que hemos estado cubriendo a través de nuestra señal. Una jornada muy intensa, muy viva. Y entre la noche de ayer y hoy día en la mañana hemos tenido la posibilidad de compartir, dialogar y pasar tiempo con los hermanos de las distintas delegaciones que han venido acá de todo el país, absolutamente de todo el país. Es bello ver que hemos encontrado católicos hispanos que vienen desde el estado de Washington, que vienen de Oregon, que vienen de California, por supuesto, que vienen de Kansas, de Oklahoma, de Newark, de Nueva York, de los lugares más apartados de los Estados Unidos. Y todos están aquí para celebrar este evento. Hoy día estamos a punto de iniciar con las primeras actividades. Por supuesto, se inicia con la oración en el auditorio que está exactamente detrás mío. Es el gran auditorio donde están más de 3.000 personas, delegados reunidos para sacar adelante este evento. ¿Y por qué digo sacar adelante? Porque tenemos importantes conferencias. Ahora tenemos la conferencia principal de este día, que es la de el cardenal Joseph Tobin. Él es arzobispo de Newark, el New Jersey, donde hay una importante población hispana, especialmente de muchos peruanos, muchos compatriotas míos ahí en Nueva Jersey. Y el cardenal Tobin va a hablar sobre el tema que domina esta jornada y que vamos a estarlo viendo constantemente, que es el tema que han querido poner los organizadores, que se llama una iglesia que se involucra. Es decir, siguiendo esa idea del Papa Francisco, de que la iglesia, que los responsables de pastoral tenemos que ser personas que olamos a oveja, ¿no? Y que estemos comprometidos con la realidad de nuestros hermanos que están alrededor nuestro, para que involucrados podamos atraerlos a la fe, podamos hacerles experimentar el misterio de la fe. Y por supuesto, en la tarde ya van a haber las primeras grandes reuniones de trabajo por regiones. Entonces, esta jornada es una jornada dedicada a la involucración de los cristianos, a que los cristianos estén más involucrados. Y como saben ustedes, los delegados que tenemos acá son todos delegados de los distintos países que han sido elegidos por sus hermanos hispanos, por todos los que están involucrados en la pastoral, para que sean enviados a este evento. En otras palabras, estamos hablando de gente que sí está bien involucrada con el trabajo pastoral, que sí está bien comprometida con el trabajo pastoral. Y sin embargo, la idea es que nosotros tengamos cada vez más cristianos, más fieles, que estén involucrados en la misión de la iglesia. Esto, en otras palabras, quiere decir lo siguiente, hermanos: que los dirigentes de una pastoral, todos aquellos que de alguna manera hemos sido llamados a tener una responsabilidad de guía, de liderazgo, no tenemos que asegurarnos de permanecer en esa posición de liderazgo nosotros, sino de que ese liderazgo se vaya extendiendo para que cada vez haya más líderes. ¿Cuánto hubiera querido Jesús asegurarse que todos los apóstoles le eran fieles? Y nosotros sabemos que uno le traicionó. ¿Y cuánto ha querido Jesús que esos primeros 12 apóstoles no permanecieran en 12, sino que se fueran multiplicando a través del sacramento de la ordenación episcopal, de tal manera que hoy en día, gracias a Dios, tenemos obispos en todo el mundo que son sucesores de los apóstoles?
Lo bueno de este evento es que se está hablando con transparencia de todos los problemas, incluyendo la crisis de abuso sexual que ha sufrido la Iglesia y que está desanimando y golpeando a tantos católicos. De esto se ha hablado con transparencia y tenemos que agradecer también el liderazgo de varios obispos acá que han hablado del tema con sinceridad. El presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el cardenal DiNardo, abordó el tema en su plática, en su conferencia inaugural. En consecuencia, estamos en un buen ambiente. ¿Y por qué digo buen ambiente? Porque todas las cosas se están hablando. Tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de los delegados de las distintas diócesis de Estados Unidos, de muchas diócesis de Estados Unidos. Hay también invitados de varios países de la Iglesia de América Latina, y eso lo hace muy interesante. Un misionero en el Perú, un misionero en Chile, los vimos y pudimos hablar con ellos acá. Y existe esta sensación de que los temas se pueden abordar con mucha apertura y mucha transparencia. Y esa es la única forma como nosotros vamos a poder asegurarnos que este quinto encuentro es un encuentro productivo, es un encuentro que da frutos y es un encuentro que responde especialmente a las grandes ambiciones de los organizadores y de los obispos y de la Iglesia. Tenemos un centenar de obispos acá y esa es que de acá salga no solamente las conclusiones, porque es fácil escribir ideas, sino que salga la energía vital, espiritual, para una transformación. Los dejo ahora con el contenido de este evento, los cantos de entrada, la oración de entrada y luego la conferencia del cardenal Joseph Tobin. Nosotros volvemos, quédense con EWTN. Suyos, saber que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrad por sus puertas dando gracias, cantos de alabanza y gratitud. Cantad al Señor con alegría, bendiciendo siempre el nombre del Señor. Cantad al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. My commandment is this: love one another as I have loved you. Ámense los unos al otros, así como yo los he amado. Love one another as I have loved you. Oh God, you are my God, for you I long. For you my
My commandment is this: love one another as I have loved you. Lo que les recomiendo es esto: ámense uno al otro, así como yo los he amado. There is no greater love than to lay down your life Mayor for your amor que friends. dar tu vida por tus amigos. Love than to lay down your life for your friends. Bless the Lord, all you works of the Lord. Praise and exalt him above all forever. Angels of the Lord, bless the Lord. You heavens, bless the Lord. All you waters above the heavens, bless the Lord. All you hosts of the Lord, bless the Lord. Sun and moon, bless the Lord. Stars of heaven, bless the Lord. Every shower and dew, bless the Lord. All you winds, bless the Lord. Fire and heat, bless the Lord. Cold and chill, bless the Lord. Dew and rain, bless the Lord. Frost and chill, bless the Lord. Ice and snow, bless the Lord. Nights and days, bless the Lord. Light and darkness, bless the Lord. Lightnings and clouds, bless the Lord. Let the earth bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Mountains and hills, bless the Lord. Everything growing from the earth, bless the Lord. Your springs, bless the Lord. Seas and rivers, bless the Lord. You dolphins and all waters creatures, bless the Lord. All you birds of the air, bless the Lord. All you beasts wild and tame, bless the Lord. You sons of men, bless the Lord. O Israel, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Priests of the Lord, bless the Lord. Servants of the Lord, bless the Lord. Spirits and souls of the just, bless the Lord. Holy men of humble heart, bless the Lord. Hananiah, Azariah, Mishael, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Let us bless the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us praise and exalt him above all forever. Blessed are you, Lord, in the firmament heaven. Praiseworthy and glorious and exalted above all forever. There is no greater love than to lay down your life for your friends. You are my friends Ustedes son mis amigos, dice nuestro Señor, what I command you. si tú haces lo que yo te estoy pidiendo.
Sing a new song to the Lord. His praise in the assembly of the faithful. Let Israel rejoice in his Maker. Let Zion's son exalt in their King. Let them praise his name with dancing, and make music with timbrel and harp. For the Lord takes delight in his people. He crowns the poor with salvation. Let the faithful rejoice in their glory. Shout for joy and take their rest. Let the praise of God be on their lips, and a two-edged sword in their hand. Deal out vengeance to the nations, and punishment on all the peoples. To bind their kings in chains, and their nobles in fetters of iron, to carry out the sentence preordained. This honor is for all his faithful. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. You are my friends, says the Lord. If you do what I Tú eres mi amigo, dice el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Christ Cristo is the source es el recurso, nuestro fomento dentro de lo que uno sufre, como hemos proclamado. Porque los sufrimientos del crecimiento son parte nuestros. También nuestro ánimo también sale de nosotros. Tristeza no es de parte del Señor. Santo Pablo los recuerda a los cristianos y nosotros esta mañana que nuestra obligación es animar a uno a otro, estar aquí uno para el otro, tener compasión, realmente animar a las personas. Eso viene de las palabras de Dios, que pecado y muerto no tiene la última palabra. Ánimo realmente fue parte de nuestro Padre. Él habló la última palabra como la primera palabra, que son igual. La palabra que es primero y la última es nuestro.
compassion of the que Father revela to us, la compasión del Padre entre nosotros, que es amor y obediencia, compasión, que no más podemos recibir through the action of the Holy Spirit, dentro de la acción del Espíritu Santo, offered to us as a darlo grace. como en una gracia que no es algo. This is truly encouragement Esto realmente es ánimo y dentro del sufrimiento, especialmente cuando uno está sufriendo, cuando es algo que sufrimos nosotros, vea pecado, porque todo lo que es, lo que celebramos hoy, como un ejemplo, el espátalo que tuvo tan discernimiento y recibió su consentimiento dentro del Cristo. Antes que él sea el apóstol Mateo, él era que y Cristo le llamó a Mateo que lo siguiera. Fue una invitación a Mateo, mientras que Mateo estaba dentro del pecado, distraído de otras cosas, sentado allí en la mesa colectando los impuestos. Fue una invitación que fue extendida a Cristo en la mesa de Mateo. Es una invitación que empezó con el conmoción, la mesa de la última mesa, la comida, el sacrificio. La palabra empieza y se fin con el ánimo de Mateo, con la promesa que Dios está con nosotros. Yo estoy con ustedes en primera palabra de parte del ángel, que Jesús, que todavía no estaba más, se llama Minuala, que Dios está con nosotros. Al fin del nuevo, cuando la recreación le dice a él, a los discípulos, que él va a estar con ellos todo el tiempo, hasta el último. No es a otro consolación. El ánimo de eso es una responsabilidad compartida entre nosotros, la gente, en el centro de los cristianos. Esa Mateo también es la única cosa que usa la palabra eclesia o iglesia. Esto se ocurre en dos partes dentro del Gospel. En el capítulo 16, y Jesús dice que Él va a ser su iglesia arriba de la roca de Pedro, y que las fuerzas de caos y segundamente, en capítulo 18, en medio de cuando la vida de comunidad y las responsabilidades de la iglesia, Jesús también trae la imagen de la iglesia en cómo está decisionado de cómo se debe que correr la iglesia. Toda la iglesia debe estar al centro de Cristo. Es tener la vida de comunión. Es algo justo, misericordia, es algo, una demanda y compasión. Es algo real, medido únicamente por la cruz de Jesucristo. Cristo viene a Mateo y lo llamaba en medio del pecado de Mateo. Ese es el lugar donde Él nos llama también. Como San Pablo escribe a los romanos, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La mesa del recaudador de impuestos era la tabla de connivencia egoísta, con un sistema maligno que despersonalizaba al pueblo y fomentaba el cinismo y el desánimo sobre la vida humana. Fue un lugar de gran escándalo para el pueblo judío. Mateo
fue capaz de hacerse parte de tal sistema. Por el bien de la ganancia egoísta, para la codicia y el soberbio. Mateo daría cuenta de los impuestos recaudados para el imperio, de modo que el César consiguió lo que quería y Mateo podía tomar lo que quería. La tiranía seductora del egoísmo, del pecado. Es la iniciativa de Cristo la que llama a Mateo de esa tiranía, ya que es la iniciativa compasiva de Cristo que nos libera de la misma tiranía. Durante estos días, Jesús viene de nuevo a nosotros y nos llamará a todos y cada uno de nosotros en las mesas donde nos reunimos. Jesucristo nos ofrece un encuentro con Él que nos ofrecerá un aliento duradero mientras nos llama desde las mesas de interés propio a su mesa, la mesa del altar, la mesa de la cruz. Este es el lugar donde nos encontramos con Cristo, la fuente de nuestro aliento en medio, nuestro consuelo en medio de nuestros sufrimientos. The Lord saw a man named Matthew sitting at the tax collector's que vio un office señor and en said to la him, mesa de los "Follow me." y le dijo, Matthew sígueme. got up Y and Mateo followed. se levantó y lo siguió. Y Mateo lo siguió. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us the Lord Savior, born of the house of his servant David. Through his holy prophets he promised of old that he will save us from
Señor le dijo a Mateo, siéntate aquí en la mesa, en la oficina. Sígueme, y Mateo lo siguió. Beloved friends, we have inherited heaven along with the apostles. Let us give thanks to the Father. Debemos darle gracias a Dios por todas nuestras bendiciones. Praise be to you, Lord, for the banquet of Christ. Le amamos aquí, Señor, y por la sangre y el cuerpo, y darlo para el apóstolos. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Praise be to you, Lord, for your holy church, founded on the Le amamos a ti, Señor, a tu iglesia sagrada, con la fundación de los discípulos. Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. We praise you, Lord. Through the intercession of Saint Matthew, Dentro de las ordenanzas de Santo Amadeo, dele sus gracias a los participantes en este encuentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. O God, who with untold mercy were pleased to choose as an apostle Saint Matthew, the tax collector, grant that, sustained by his example and intercession, Usando el ejemplo de él y intercesión de él, vamos a seguirlo a él. Dentro de él, el Señor Jesucristo, su Hijo, unido en el Espíritu Santo, un Dios siempre. El Espíritu esté con usted. Y que reciban la bendición el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Vayan en paz. Gracias a Dios. Muchas gracias al obispo Olsen por guiarnos en oración. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Ahora sí, después de orar, ya estamos ya con ganas, ya energizados por esa oración. A ver, ¿quién vive? Un aplauso para él, nomás a un aplauso. ¡Que viva nuestro Redentor Cristo! Si no saben, celebramos en este mes, celebramos dos Nuestras Señoras. Siempre decimos que viva la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y sí, todos cuando decimos que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva! Pero en este mes de septiembre también celebramos las señoras de diferentes lugares. En Cuba está Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. ¡Que viva! ¡Que viva! El 11 de septiembre celebramos en Venezuela a Nuestra Señora de Coromoto. ¡Que viva! Y un aplauso para Cristo. Cristina, se nos olvidó un anuncio. Para aquellos que no recogieron su sistema de traducción, se les invita a salir afuera para recogerlo. Hay cantidades limitadas, entonces se les pide que si son bilingües, que por favor dejen a las personas que lo necesitan recoger su sistema de traducción. For those who might need a translation device, we do have them outside of this ballroom. If you're in need of one, we do have limited quantities, but you may proceed outside of the ballroom and pick one up. There will be translation from English to Spanish for this morning's session. No sé si notaron, pero estamos en un lugar nuevo.
¿Cómo les gusta? ¿Bonito? In this room, we will be having plenary sessions, liturgies, so you can be assured to come back here whenever we're doing those sessions. Ayer tomamos nuestros primeros pasos. Yesterday we took our first steps. Y esta mañana veremos lo que significa ser una iglesia que se involucra. This morning we will look at what it means to get involved. Durante este encuentro, si han notado, hemos utilizado los mismos 5 pasos que se usaron a nivel local. Levante la mano los que vivieron el proceso de encuentro a nivel parroquial. Raise your hands if you did the parish encuentro. All right. Keep those hands up. Manténganlas levantadas if you did the diocesan encuentro. All right. Ahora, ¿quién hizo el encuentro regional, the regional encuentro? ¿Y quién está en el nacional? Bienvenidos a ustedes y a todos aquellos que nos están viendo a través de la emisora EWTN y de la página de web usccb.org. Después de esta nuestra sesión plenaria de la mañana, tendremos conversaciones regionales. Para el lugar de su salón asignado por la región episcopal, vea la página 57 en su libro del programa. Esta sesión plenaria y las conversaciones regionales se enfocarán en el paso de encuentro e involucrarse. Después de las conversaciones regionales, nos volveremos a convocar aquí en este salón para la Santa Misa. After our plenary this morning, we will move into regional breakouts. The location of your specific breakout room will be found on page 57 of your program book. At this plenary session and in that breakout, we will focus on the theme Getting Involved. Following regionals, we will reconvene here in the Grapevine Ballroom for Mass. Ahora, enfoquémonos nuestra atención en la iglesia, un pueblo que se involucra, que escucha y que se empapa en la vida de los demás. Así como Jesús escuchó a sus discípulos en el camino de Maús, así también nosotros tendremos que escuchar las realidades de aquellos que nos rodean, a nuestro vecino y a nuestro hermano en otro continente. No podemos ser una iglesia en la periferia. Somos llamados a involucrarnos, a cuidarnos y a conectarnos. Now let us focus our attention on the church. Are you ready? Let's get involved. Let's listen. Let's immerse ourselves into the lives of others. Just as Jesus listened to the disciples on the road to Emmaus, we too must listen to realities all around us, from everyday needs to global concerns. We cannot be a church that sits back and watches from afar. We're called to get invested, to care, to connect. Y para guiarnos en este proceso, le damos la bienvenida al cardenal Joseph Tobin, el arzobispo de Newark. Cardinal Tobin will be guiding our next steps in the process. He is a native of Detroit, professed vows as a member of the Redemptorists in 1972, and ordained a priest in 1978. In 2012, he was appointed and installed as the Archbishop of Indianapolis. He was made a cardinal by Pope Francis in 2016 and named the Archbishop of Newark. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida al cardenal Joseph Tobin. Muy buenos días para todos. El modo más fácil de presentarme son las palabras del primer libro de la Biblia, Génesis. Yo soy José, vuestro hermano como misionero discípulo, hermano como Mateo, un pecador que ha encontrado misericordia con el Señor. Pero de modo particular, hermano con toda la raza de los santos de Newark que están aquí presentes. Y como hermano me da mucho gusto hablar con ustedes sobre involucrarse, getting involved. Pero me puse aquí porque siento muy nervioso.
y no quiero que ustedes vean mis rodillas temblando. Y por eso siento el deber de ganar su simpatía. Y por eso voy a contarles del trauma mayor de mi vida. Me siento en familia con ustedes y tal vez me prestan más paciencia una vez que aprenden de mi sufrimiento. Este trauma me pasó en el país muy lindo de Panamá. Hay unos panameños aquí. Muy bien. En la capital donde hay muchas parroquias, una se llama la parroquia San Gerardo. Estuve ahí una noche, un sábado por la noche, y los cohermanos me invitaron a celebrar la misa. Con mucho gusto la celebré, y al final yo estaba a la puerta para saludar a la gente. Y yo veía, al fin de todos, un matrimonio muy joven. El papá, la mamacita, con su criatura, una niña de tal vez 3, 4 años en sus brazos. Y la madre le decía a la niña, dale un beso, dale un besito al padrecito. Yo estaba preparado. Pero la niña me fijaba con ojos así y gritó, pero es muy feo. Y por eso, hermanos muy queridos, por lo feo que soy, sea de cara, sea de acento y vocabulario, por favor, me tengan piedad. Hermanos y hermanas, durante la reunión de esta mañana, vamos a pensar en involucrarse. Por supuesto, esto parece como predicar al coro. Ustedes están involucrados hasta la coronilla. Han dedicado mucho tiempo en estos últimos años a la preparación del 5º encuentro, ¿verdad? Solo el Señor sabe cuántas horas, cuántas responsabilidades ustedes llevan en sus parroquias, diócesis, escuelas, colegios, movimientos y más allá. Con los muchos compromisos que ustedes llevan, apuesto que a menudo se sientan como un malabarista que lucha por mantener 6 o 7 naranjas en el aire y debe lidiar con alguien o algunos que les están pidiendo una cerilla. Hablando con ustedes, no creo que la pregunta sea si deben o no estar comprometidos con la misión de Jesucristo en su iglesia. La pregunta no es sí, sino dónde. Hay tantas necesidades, tantas heridas, tantas voces clamando o ya silenciadas por la resignación, incluso la desesperación. Y les voy a contar un pequeño secreto de sacerdotes y obispos. A menudo se puede adivinar cuáles son los pecados de un predicador por lo que predica. He pasado un poco más de 1 año y medio como arzobispo de una iglesia local que cuenta con alrededor de 1.500.000 católicos que viven codo a codo en solo 4 condados. Cada domingo celebramos la Eucaristía en más de 20 idiomas. Nuestros fieles incluyen a algunas de las personas más ricas y más pobres de este país. Y después de visitar los 27 decanatos que componen la arquidiócesis de Newark, escuchar a cientos, tal vez miles de personas, la pregunta sigue siendo, ¿dónde empezamos? Esta no es una pregunta que cualquiera de nosotros puede responder por nuestra cuenta. Por eso ustedes
ya lo saben. In the passage from the Gospel of Luke that tells of the two disciples on their way home to a little village called Emmaus, Jesus shows us the importance of asking questions as an essential step in the evangelizing process. And so the methodology of this fifth encuentro calls us to meet others and to listen to them first, particularly persons who are going through very difficult moments. The encounter must be initiated by asking them about their lives, their concerns, their hopes, their ideas, their needs, their dreams. It means listening deeply and creating a space of trust and safety. Then what? The Acts of the Apostles, the inspired book that introduces us to the history of the early church, could well be called and is often called the gospel of the Holy Spirit. Such is the role of the Spirit in all the apostolic missions developed by the apostles, deacons, and faithful of the first days of Christianity. I believe the Acts of the Apostles can teach us a great deal about our mission today in this country and help us answer the question, where do we begin? Hablemos del doble milagro de Pentecostés. El nacimiento de la iglesia, como se dice en Hechos, nos enseña una importante lección sobre nuestra misión en los Estados Unidos hoy. Estamos llamados a continuar el doble milagro de Pentecostés. El primer milagro, usted bien lo sabe, no se puede ignorar. La vista espectacular de miles de personas con nombres difíciles de pronunciar. Todos oyendo la buena nueva en su propio idioma. La Escritura nos dice que esas personas quedaron estupefactas y admiradas. El segundo milagro es más sutil y puede ser pasado por alto. Estos grupos no se conviertan en crema de avena. Es decir, las personas con los nombres difíciles de pronunciar no están obligados a sacrificar su lengua, costumbres, música, cultura, todo lo que los hacen ser ellos para seguir a Jesús. Esa gente se quedaron partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Dios mío, y Newark, de la parte. Pero ellos encuentran una fuente de unidad que va más allá de toda la cultura. Ellos experimentan el Espíritu Santo. A comienzos de este año, el Papa Francisco describió la experiencia de la unidad en diversidad. Hablando con sacerdotes diocesanos y líderes laicos de la diócesis de Roma, les instó a buscar armonía en las actividades y grupos parroquiales. No el orden, dice el Papa. El orden es estático, sino la armonía, que es un don del Espíritu. La armonía es un don del Espíritu. A medida que seguimos leyendo los Hechos de los Apóstoles, nos sentimos encantados por la evidente armonía que es creada por el Espíritu Santo. Ya en el segundo capítulo, la palabra de Dios presenta el primero de 3 pasajes resumidos que esbozan románticamente las principales características de la comunidad de Jerusalén. Escuchemos a la primera. Ustedes lo saben bien. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Los creyentes vivían unidos
y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con el mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Qué lindo el icono. Once we get past these three blissful descriptions, una vez que nosotros pasamos estas descripciones, entonces, bueno, hablamos, ¿qué me dicen sobre el segundo milagro del Pentecostés? La armonía se rompe por el problema que todos sabemos muy bien. El primer, ahora sí que se habla sobre la primera comunidad, es sobre el lenguaje y sus implicaciones. Ustedes se acuerdan cómo el sexto capítulo, los actos principian en esos momentos. Ahora sí que empezaron a crecer y las helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea y los discípulos dijeron: no parece que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir la mesa. Por tanto, hermanos, buscad entre nosotros los 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Entonces escogieron a Stephen, un hombre lleno de fe. Nicanor, Timón, Proseitons, y se convirtió al judaísmo. Lo presentaron a los apóstoles, rezaron y se recostaron al lado. Imagínense eso, que hablan en hebreo y en una situación no es difícil ver ahora sí que los problemas de nuestras comunidades multiculturales, pero no van a poder destruir las comunidades. Full of faith and with the Holy Spirit. in the middle of the book of En la Acts, mitad the real crisis de los arrived. actos, una crisis realmente empezó y empezó la verdadera vida de la comunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos que se convierte el paganismo y los gentiles? Debemos aceptar todas las costumbres del judaísmo, incluyendo la ley de Moisés en su circuncisión. Capítulo 15, narrativos de cómo la comunidad se juntan en la crisis y realmente no encuentran esa solución y están comunicando las decisiones en las comunidades. Los apóstoles se atreven a escribir. Enviamos pues a Judas y Silas. Quieren que expondran en el mismo viva la voz. Es la verdad que el Pentecostés, the truth that Pentecostés experienced through the apostles and other En nuevas criaturas. Podemos decir que la iglesia nació plenamente de esto, el tercer misterio glorioso. El crecimiento espectacular del nuevo pueblo de Dios no puede atribuirse ni a la astucia ni a la elocuencia de los primeros predicadores, sino a la acción del Espíritu Santo. Ahora, 20 siglos después, preguntamos, ¿cómo es que tantos judíos y gentiles se volvieron cristianos cuando ahí no había prensa, radio, televisión, internet o tantos recursos de comunicación como los que tenemos hoy? ¿Cómo fue posible? Porque eran dóciles a las incitaciones del Espíritu Santo. La gente no actuó simplemente basándose en criterios humanos. Para enfatizar el liderazgo del Espíritu Santo, el autor de los Hechos de los Apóstoles dramatiza la historia haciendo que el Espíritu Santo hable. En el capítulo 13, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo
dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado, para que nosotros, discípulos misioneros, cumplamos la misión apostólica que nos ha sido encomendada. Necesitamos la acción del Espíritu Santo. Necesitamos permanecer abiertos a sus inspiraciones y responder a sus carismas. Hermanos y hermanas, ¿cómo lo hacemos? Haciendo las preguntas correctas. The correct question about the where of our Ahora mission sí que today. la pregunta sobre la misión del día de hoy. O sea, no es como, ¿qué es lo que se les ocurre hacer? How much money do we have? La siguiente, ¿cuánto dinero tienen? And another bad question, Y en otra pregunta mala, how many of us are there? ¿cuántos de nosotros sabemos? The activity of the Holy Spirit La actividad en el Espíritu Santo, una pregunta crucial. ¿Dónde está Dios abriendo la puerta? Déjenme ilustrarles por decirles, ahora sí que enseñándoles sobre el capítulo en el capítulo 16. I have to say, when I wake up in the middle Tengo que decirles que cuando me paro a la mitad de la noche, me acuerdo sobre el capítulo 16. El autor dice, ellos fueron por Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra de Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bithnia, pero no se les consistió en el Espíritu de Jesús. Atravesaron a Mesía y bajaron a Troada. Pero durante la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedumbre y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos que Dios nos había llamado a evangelizarles. Nos embarcamos en Teonia y fuimos derechos a Somalia y al siguiente día a Nápoles, y dejando toda la ciudad de Macedonia y en la colonia romana. Pasamos un tiempo en esa ciudad, estableciendo la primera comunidad cristiana en Europa. Pero qué fabulosa lección. 2 veces el Espíritu Santo previene que Paul, ahora sí que no obtener el plan equivocado. Pero por lo menos esto también es una consolación. No cada falla puede ser un desastre. A lo mejor nuestra falla es un trabajo del Espíritu Santo enseñándonos que a lo mejor debemos de ir a otra dirección. Cuando Paul tuvo la misión de Macedonia, él sabía a dónde ir y él descubrió dónde Dios estaba abriendo una puerta. Ahora, ¿qué es lo que nos va a prevenir el poder ir a través de esa puerta una vez que se nos indica por medio del Espíritu Santo? However difficult the circumstances, the church cannot. Ya que ella existe para proclamar el Evangelio a toda criatura y traer a toda la gente la luz de Cristo que brilla visiblemente desde la iglesia. Cuando Jesús envió a sus discípulos, él podría parecer que les aconsejaba en contra de la administración y el desarrollo. Cuando él enseña, no os procuréis oro, ni plata, ni caldería en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Las palabras de Jesús implican claramente que la iniciativa viene primero y los recursos vienen después. Cualquiera que participe en la planificación de la actividad misionera tiene un verdadero reto en estas palabras. Poniéndole de una manera un poco diferente, tenemos que tener mucho cuidado de no cerrar puertas por la forma en que planeamos. O sea, necesitamos ser guiados por el sentido de dónde Dios está abriendo puertas activamente
y poner la iniciativa y la energía ahí, en la confianza de que de alguna manera esta acción va a generar los recursos que necesitamos. ¿Por qué? Porque los obreros merecen su sustento. Creo que mientras avanzamos en la identificación de la misión que la comunidad católica en este país hoy, tendremos éxito de reunir los recursos necesarios para sostener esa misión. Este encuentro es un momento de gracia donde podemos invocar al Espíritu Santo y preguntar, ¿dónde está Dios abriéndonos puertas? Una puerta para su iglesia hoy y aquí. Si el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir la puerta, podemos contar con lo que necesitamos para entrar. Tendremos que revisar nuestras estructuras y estrategias, preguntándonos si ellas son lo que la misión requiere hoy, por más efectivos que puedan haber sido en el pasado. Tendremos que asegurarnos de que no solo pensemos y hablemos sobre la iglesia de alguna manera introvertida, sino que estemos atentos a la misión y lo que esta requiere de nosotros en la iglesia particular, que es parte de la iglesia universal. The Second Vatican Council and Pope Francis help us answer the question, where is God opening a door now? Bueno, ¿dónde nos están abriendo la puerta ahora? Uno de los retos del Segundo Concilio Vaticano es una llamada sobre el poder reflejar profundamente y responder de una manera madura. Es diferente porque estamos acostumbrados a reaccionar a la vida en lugar de interactuar. Muy pocos pocos de nosotros tenemos lo que se llama una fe posesiva. Y sabemos que las lecciones, en lugar de estar realmente activo en la manera crítica de pensar, entonces el Vaticano II nos motiva en leer las señales de los tiempos en la luz de la vida, abrir las líneas de la construcción pastoral. Y nos dice en este mundo nuevo los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo los de los pobres y en cuanto sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias del discípulo de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no se encuentre en el eco de su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicar a todos. La Iglesia se siente íntima, realmente solidaria de género humano y es su historia. Father Francis invites us to continue. En un lugar muy desafiante. Francisco sabe que la iglesia tiene problemas profundos, pero no ve la respuesta en volverse hacia adentro en un autoexamen. El cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana, fue citado en una revista católica cubana poco después del conclave de 2013, diciendo que horas antes de su elección, el futuro Papa dijo a sus compañeros cardenales que el Vaticano debe apartarse de ser autorreferencial y aparte de un narcisismo teológico. En su lugar, abrazar a los otros. La Iglesia debe enfocar sus energías en las periferias, que el cardenal Ortega entendió no solo como referencia geográfica,
sino como una referencia a aquellos que se sientan o han sido tratados como periféricos, los pobres, los dañados, los incrédulos. La necesidad de que la iglesia mira hacia afuera ha sido un tema constante para Papa Francisco, ¿verdad? En numerosas ocasiones ha advertido contra la iglesia volviéndose hacia adentro. Aquí hay uno de hace un par de años. Dijo el Papa, lo que la iglesia necesita más hoy es la capacidad de curar heridas y de calentar los corazones de los fieles. Necesita cercanía, proximidad. Veo la iglesia como un hospital de campaña después de la batalla. Es inútil preguntar a una persona seriamente lesionada si tiene colesterol alto o sobre su nivel de azúcar en la sangre. Tienes que curar sus heridas. Entonces podemos hablar de todo lo demás. Curar las heridas. Y tienes que empezar desde cero. Y él advirtió contra el perder el sentido de la prioridad al compartir la buena nueva. Uno está enfermo de corazón, dice Francisco, cuando frente a una iglesia de una humanidad con tantas heridas, heridas mortales, heridas existenciales, heridas de guerra que todos sentimos todos los días, vemos a cristianos comenzando a participar en bizantinismos filosóficos, teológicos y espirituales. Hoy no tenemos derecho a la reflexión bizantina. Debemos salir. ¿Dónde está el Espíritu Santo abriendo una puerta para nosotros? El Concilio Vaticano II nos dice que leamos los signos de los tiempos y lugares. Papa Francisco nos alienta a buscar en las periferias existenciales de la sociedad y sí de la iglesia. Podemos estar seguros de ello. No encontraremos nuestra dónde, es decir, el lugar de la misión, entre las paredes y estructuras de nuestras parroquias, movimientos y sociedades. Tenemos que salir para afuera. I never say in conclusion. Nunca dije en conclusión, porque alguien quiere definir el segundo viento, es lo que sucede cuando el obispo dice en conclusión. Pero a mí me gustaría decirles una historia que tiene sus rutas hace 25 años, cuando antes trabajaba yo honestamente en la iglesia. Era yo un pastor de una comunidad multicultural en el oeste. Y la mayoría de las personas continúan en contacto. Me dicen, me dan el chispis. Me dicen qué onda con las guadalupanas. Me avisan. Y hace un poco de tiempo me dieron un correo electrónico, me recibió. Y él era un monaguillo cuando yo era un pastor. Él ya tiene su propio hijo, Sam. Tiene 7 años. Y Sam iba a hacer su primera comunión. Estaba poniendo atención a todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Un domingo, caminando hacia la casa, Tom tenía problemas tratando de averiguar qué es lo que estaba diciendo el predicador. Imagínense eso. Entonces volteó hacia su hijo, que tenía 7 años, y le dijo: Sam, ¿a quién estaba hablando el padre esta mañana? ¿A los niños pequeños o le estaba hablando a los adultos? Y
Sam se puso a pensar y volteó y dijo, I think he was talking to himself. creo que se estaba hablando a sí mismo. And I'm not going to throw any priests under the bus. I think we bishops, Bueno, entonces creo que nosotros, incluyendo este obispo, tenemos la mala costumbre de hablarnos a nosotros mismos. well, Francis teaches us Bueno, entonces el Papa Francis nos enseña que en nuestra mente, no tengo duda de que Francis apoya la meta del encuentro quinto, y eso es antes de haber visto el video precioso, para contribuir en el fortalecimiento de la actividad apostólica de la gente de Dios. Hace unos años, antes de hacer lo que es la parte de los obispos de Italia, el Papa nos dijo, la sensibilidad eclesial y pastoral se hace concreta también al reforzar el papel indispensable de los laicos dispuestos a asumir la responsabilidad para ellos, ¿comprenden? En realidad, los laicos que tienen una formación cristiana auténtica no deben de tener necesidad del obispo piloto o del monseñor piloto o del input clerical para asumir sus propias responsabilidades en todos los niveles. El Papa está proponiendo un pastor y libre. No tienen que actuar como un piloto entre el punto clerical para asumir sus propias responsabilidades en todos los niveles, desde lo político, lo social o lo económico legislativo. En cambio, todos tienen necesidad del obispo, del pastor, como desafortunadamente continúa sucediendo. Los obispos deben de tratar de no hablarse a sí mismos. Y también ustedes. ¿Puede el Papa pensar de este tiempo cuando habló con estos obispos italianos? Poniendo en evidencia las conocidas voces, narcotiza a las comunidades, homologando opiniones de personas, en lugar de dejarnos transportar hacia los horizontes donde nos pide ir el Espíritu Santo. Claro que no, Él no estaba pensando en nosotros. Que las conversaciones de los próximos días nos ayuden a vislumbrar hacia dónde el Espíritu Santo está llamando a la Iglesia en los Estados Unidos, para que vaya. Que tengamos el coraje de preguntarnos juntos, ¿dónde está el Espíritu Santo abriéndonos una puerta? El Espíritu Santo nos ayudará a responder y entrar. Amén. Al cardenal Joseph Tobin por su mensajazo. Lo vamos a invitar al cardenal Tobin que se quede con nosotros porque vamos a usar ese mensaje inspirador para poder compartir con otros líderes de a través de la nación y poder tener una conversación sobre lo que nos compartió de involucrarse. En este momento le damos la bienvenida a Carl Anderson, the Supreme Knight of the Knights of Columbus. El señor Anderson ha sido el caballero supremo de los caballeros de Colón desde el año 2000. También le damos la bienvenida a Edith Ávila Olea, Parish Outreach, Come on in and have a seat. and Board of Young Professionals Coordinators for the Diocese of Joliet. Edith Ávila Olea actualmente sirve en la Oficina de Promoción Parroquial y coordina la Mesa Directiva de Jóvenes Profesionales para Caridades Católicas en la Diócesis de Joliet.
Y finalmente le damos la bienvenida al doctor Hospen Ospino. Estamos en vivo y en directo transmitiendo de este 5º encuentro nacional hispano aquí en Grapevine, en Texas. Y el cardenal Joseph Tobin acaba de concluir su conferencia. Ahora los participantes van a pasar a un panel de conversación. Luego de eso vamos a tener una pausa y una tarde de mucho trabajo. Mientras tanto, nosotros acá en el estudio de EWTN estamos al costado de estos eventos y tenemos a un invitado muy especial que he tenido el gusto de entrevistar en el pasado en Cara a Cara, el padre Rafael Capó. Padre, bienvenido. Gracias, Alejandro, por la invitación a acompañarles a ustedes en este momento de este día tan especial. Padre, la razón por la que es importante tenerlo en este momento es porque usted ha estado muy involucrado en el tema de la pastoral hispana. Entonces, usted es director del CEPI. Me gustaría que recordara a nuestros televidentes y radioescuchas qué cosa es el CEPI. Bueno, mira, Alejandro, dentro del camino de la pastoral hispana en los Estados Unidos, cuando surgieron los encuentros, la idea de ver cómo aplicar el Concilio Vaticano II y cómo ir asumiendo lo que iba saliendo desde Latinoamérica, de las conferencias del episcopado latinoamericano, la pastoral hispana en los Estados Unidos quiso asumir eso como una realidad propia. Un pueblo hispano que no es el latinoamericano, sino el encarnado de los Estados Unidos, y surgió el camino de los encuentros. Y en ese camino de los encuentros nacionales, en el segundo, en los años 70, los obispos llegaron a la conclusión que recibieron de la base del pueblo la necesidad de crear oficinas regionales para acompañar la pastoral hispana en las distintas regiones de la nación. Y en aquel momento los obispos del sureste, de todas las diócesis, desde Luisiana a la Florida, hasta Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee, 9 estados, 30 diócesis, decidieron crear una oficina regional para acompañar esta pastoral hispana. Y crearon la oficina regional del sureste de la pastoral hispana, y al año se dieron cuenta que no bastaba nada más con coordinar los esfuerzos diocesanos, sino que hacía falta dar formación, acompañar con programas de teología de pastoral juvenil, y crearon el Instituto Pastoral del Sureste, el CEPI, por sus siglas en inglés, Southeast Pastoral Institute. Y por 40 años ya hemos estado acompañando esa pastoral hispana, coordinando las diócesis, apoyando a los obispos, apoyando a los directores diocesanos, apoyando al pueblo hispano en nuestras diócesis del sureste. El CEPI entonces ha sido uno de esos grandes nodos en los Estados Unidos donde se ha hecho una pastoral hispana importante y orgánica, con la intención de que sea efectivamente orgánica y cuente con los recursos necesarios para que efectivamente se haga realidad, ¿no? Es correcto, dices eso, un término importante, pastoral orgánica, y en la pastoral hispana utilizamos el término pastoral de conjunto, porque es una pastoral de comunión, en la que no está cada uno por su cuenta haciendo lo que se inventa, sino que trabajamos en comunión de iglesia, la base con su parroquia, con su diócesis y nosotros como región, y todos apoyándonos para en todas las instancias diocesanas y en la región podamos evangelizar de una manera más efectiva. El CEPI, obviamente, como esta organización con toda esta experiencia durante todos estos años y habiendo estado involucrada en la preparación de los anteriores encuentros, es más, siendo fruto de uno de esos encuentros, sí, ¿no? ¿Qué papel ha tenido en la preparación de este 5º encuentro? Bueno, para nosotros ha sido un momento de gracia, porque hemos tenido que ser como dicen en inglés, key players, uno de los principales protagonistas de la organización, junto a otras organizaciones nacionales y junto a la Conferencia Episcopal. De todas las oficinas regionales que surgieron en el pasado, después del segundo encuentro nacional, por distintas realidades de recursos, de limitación de coordinación y distintas situaciones, el CEPI es la única que prevalece. Y entonces, claro, al ser una instancia interdiocesana a nivel regional, con una base, con oficinas en Miami, desde las que salimos a las diócesis, con programas, con apoyo, con distintas instancias de formación,
pues no solamente en el sureste cuentan con nosotros, sino que nos llaman instituciones académicas, otras diócesis más allá de la nación, la conferencia episcopal, distintos consejos pontificios cuentan con nuestro apoyo. Y entonces, pues claro, fue algo natural el que el CEPI sea una de las organizaciones principales en la colaboración y preparación del quinto encuentro nacional. Y por lo tanto hemos estado desde el inicio, desde las primeras reuniones en las que surgieron las ideas del proceso, y fuimos nosotros, el equipo del CEPI, los que dijimos, el Papa acaba de sacar esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ahí tenemos una clave muy importante, y fue el CEPI el que dijo, vamos a tomar esos 5 verbos del número 24 de Evangelii Gaudium para hacer un proceso, y a partir de ahí, con aquella idea que compartimos nosotros con el equipo Timón, pues se montó todo un proceso que el CEPI ha acompañado en la organización de las instancias locales, las guías de estudio, el acompañamiento de los procesos y la consulta y evangelización que se ha hecho desde la base. Aprovecho, padre, y usted corríjame si en algo lo explico mal, pero aprovecho para destacar cuál es la importancia del CEPI en ese sentido, porque una de las conclusiones en uno de los importantes encuentros que se realizaron de Pastoral Hispana fue precisamente la de crear estas oficinas regionales de coordinación de la Pastoral Hispana. Algunas partes de Estados Unidos, porque tal vez en esa época no tenían muchos hispanos o porque no estaban muy bien organizados, nunca crearon esas oficinas. O sea, en varias regiones de Estados Unidos simplemente no existieron. Y en otras se crearon y luego fueron suspendidas. En consecuencia, nosotros deberíamos tener un grupo importante de CEPIs, por así decirlo, alrededor de los Estados Unidos, pero la única organización que ha prevalecido y se ha mantenido es la del CEPI. Lo digo para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan la importancia que tiene el CEPI como esa organización modelo sobre la cual nosotros esperamos que los obispos en el futuro en Estados Unidos, en el futuro próximo, inmediato, actúen y generen estas oficinas de coordinación, porque con todo lo opuesto que yo soy a las burocracias en general, tengo una admiración por el CEPI, porque el CEPI ha demostrado ser un verdadero organismo de coordinación vivo que está en contacto con los fieles hispanos, ¿no? El CEPI ha sido algo más que una burocracia, no ha sido una burocracia de otra instancia más allá de las curias diocesanas o de las instancias parroquiales. Más que una burocracia de coordinación, ha sido una instancia de acompañamiento del pueblo hispano en el sureste. Y ha sido acompañamiento a todos los niveles, porque nos ha tocado estar cercano a nuestros pastores, a los obispos, que son los que crearon el CEPI y a los que debemos nuestro trabajo. Los hemos acompañado a ellos para que ellos fueran creciendo en esta comprensión de cómo debía ser la atención pastoral y el acompañamiento a su vez del pueblo hispano. Hemos acompañado no solo a los pastores, sino hemos acompañado a los directores diocesanos, aquellos que son las figuras claves en las diócesis para trabajar la pastoral hispana. Y hemos acompañado más allá de las estructuras a la base, porque hemos estado presentes en las diócesis, en las parroquias, en las comunidades, formando líderes, creando liderazgo, especialmente liderazgo a nivel de las parroquias, de las comunidades, de los movimientos, y también de una manera muy privilegiada creando liderazgo entre los jóvenes. Y por lo tanto ese liderazgo que se ha ido forjando, que ha sido acompañando por el CEPI, es parte de lo que ha dado frutos en este quinto encuentro. Este quinto encuentro tiene un post-encuentro muy ambicioso, ¿no? Háblenos un poquito de ese horizonte, de lo que se espera después del quinto encuentro, especialmente, no solo, pero especialmente en lo que respecta a los jóvenes, porque los jóvenes hispanos son un verdadero desafío. Nosotros hemos visto en los estudios más recientes que existe un riesgo de que estos jóvenes mileniales o millennials, como se le llaman, se vayan sumando al grupo de los que simplemente, de los nons, ¿no es cierto? O sea, de los que simplemente no se adhieren a ningún tipo de fe, ningún tipo de religión, perdiendo su identidad hispana católica. Entonces,
En ese aspecto, ¿cuáles son las esperanzas y las herramientas para hacer realidad esa esperanza? Mira, quisiera partir de que nuestros televidentes, nuestros oyentes, sepan que esto del quinto encuentro no es un evento, esto es un camino, es un proceso de acompañamiento que ha tenido un proceso previo desde la base hasta las regiones y hoy, en este fin de semana, a nivel nacional. Y va a venir un proceso posterior a este evento que será también de acompañamiento, de pensar estrategias, pensar nuevos programas, pensar cómo dar respuesta para implementar maneras de poder evangelizar de una mejor manera. Y entonces en ese proceso que va a venir ahora después de este evento nacional, ciertamente una de las prioridades que ya ha ido surgiendo en los diálogos diocesanos, regionales y que se siente aquí en los pasillos, una de las prioridades es la juventud hispana, que no es una minoría en los Estados Unidos. La juventud hispana en la Iglesia Católica en los Estados Unidos ya constituye una mayoría en los números, y si vemos jóvenes menores de 18 años en la Iglesia Católica estadounidense, más del 60% son hispanos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ahora a acompañar a esa juventud para que no ocurra lo que tú dices, que los perdamos, que estos millennials se conviertan en otras estadísticas más de los nons, de los que dejan la fe, que es lo que está ocurriendo en números alarmantes? Entonces, como pueblo hispano, como iglesia, queremos dar una respuesta. Y en el quinto encuentro han ido saliendo muchos indicadores de que tenemos nosotros que responder estratégicamente a esas necesidades de la juventud. Y desde el CEPI, a nivel regional, estamos en comunicación con las diócesis, estamos en comunicación con distintas organizaciones, con el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, con las estructuras de la Jornada Mundial de la Juventud, con organizaciones de formación, para ver cómo podemos nosotros responder para llegar a la juventud, que la juventud hispana pone unos retos inmensos, porque no es solamente los jóvenes hispanos inmigrantes, no son solamente los jóvenes hispanos que hablan español, sino en los Estados Unidos los jóvenes hispanos, una gran mayoría son los jóvenes hijos en familias hispanas, pero que ya hablan más inglés, son los jóvenes hispanos nacidos aquí y que no hemos hecho un buen trabajo. Y ahora estamos no solamente dándonos cuenta, sino moviéndonos para dar respuesta a esa juventud. Dentro de usted no solamente es director del CEPI, padre, pero es una persona también bastante ávida en la pastoral juvenil. Usted mismo está involucrado en varias iniciativas personales de pastoral juvenil, y eso me parece muy beneficioso, porque no hay nada mejor para un apóstol que arremangarse las manos y trabajar en la pastoral. Desde su propia experiencia pastoral, digamos, ya no solamente como director del CEPI, sino en su propia experiencia cotidiana de pastoral con los jóvenes, ¿cuál cree usted que esta nueva generación de los millennials, que, digamos, desde todos los ámbitos, desde el punto de vista del marketing hasta de la tecnología, se les está reconociendo como una generación con características muy particulares, ¿no?, con las cuales hay que ensayar una nueva evangelización, como decía San Juan Pablo II? ¿Cuál ve usted que son algunos de esos acentos que le gustaría que este proceso del quinto encuentro, tras el evento, trabajara para asegurarnos que mantenemos a los jóvenes y que aquellos que ya se han distanciado los podamos atraer de vuelta al seno de la iglesia? Bueno, yo te diría dos cosas. Una es que la iglesia tiene que darse cuenta, lo que nos pide el Papa Francisco, de que tenemos que ser iglesia en salida e ir a las periferias, y no podemos nosotros entender una pastoral juvenil de nada más los jóvenes que están sentados en las bancas de nuestras iglesias, los que están dentro de nuestros templos. Ciertamente esos jóvenes son muy importantes, pero la iglesia tiene que estar en salida e ir a esas periferias existenciales de la juventud, y la iglesia tiene que hacerse presente en los distintos ámbitos de la juventud, desde los medios de comunicación, social media. La iglesia tenemos que estar ahí presente, pero tenemos que estar presentes allí donde están los jóvenes.
salir al mundo del entretenimiento, de la música, de las artes, y que haya presencia de iglesia acompañando a jóvenes en ese mundo, que haya presencia de iglesia en el mundo de los deportes, de la salud, que estemos allí en el campo de entrenamiento, en el gimnasio, en la cancha de deportes, que estemos allí presentes acompañando a los jóvenes. En las distintas áreas donde está la juventud, ir allí y hacer presencia, una presencia cercana de acompañamiento, y en ese acompañamiento nos convertimos en evangelizadores. Eso es un primer punto, ese ir a las periferias y estar presentes donde están los jóvenes. Pero también, segundo, tenemos que darnos cuenta que los jóvenes no son los espectadores de lo que hace la iglesia. No están nada más llamados a estar en las bancas viendo lo que dicen lo que dicen o hacen los pastores. Tenemos nosotros que ser los protagonistas. Ellos tienen que ser los primeros evangelizadores de los jóvenes. Tenemos nosotros, por lo tanto, que formar liderazgo y abrir los espacios dentro de la iglesia para que especialmente los jóvenes adultos y los jóvenes hispanos adultos en los Estados Unidos tengan espacios de liderazgo en la iglesia, en las comunidades, en los grupos, en las parroquias y, ¿por qué no?, también en las diócesis. Y tenemos muchos jóvenes que quieren contribuir sus dones, sus talentos, y ya lo están haciendo en el mundo del trabajo. ¿Por qué no en la iglesia? Ciertamente tenemos que abrir esos espacios, acompañarlos, formarlos, empoderarlos para que ellos tengan esas posiciones también dentro de la iglesia y sean los primeros evangelizadores también de sus compañeros jóvenes. Este tema del liderazgo es fundamental. En mi experiencia, padre, yo soy de la arquidiócesis de Denver, vivo en Denver, y tengo la oportunidad y la bendición de interactuar con mi comunidad hispana, ¿no? Y en la comunidad hispana yo he visto cuántos jóvenes que han sido desafiados a tomar un papel de liderazgo. Este papel de liderazgo ha sido en realidad la causa para una conversión más seria a la iglesia. Es decir, eran jóvenes que a duras penas vivían su fe, ¿no? Lo hacían en parte porque su mamá y su papá se lo pedían, pero cuando tuvieron que, por circunstancias especiales, providenciales en realidad, ¿no? Sí. Pues sabemos que no hay casualidad. No las hay, no. Y estos jóvenes tuvieron que ponerse en el lugar del bateador, digamos, ¿Sí? en el lugar especial. Crecieron enormemente y se han convertido en verdaderos líderes, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la misma pastoral no está como dividida en fases rígidas, ¿no es cierto? Sino muchas veces la misma promoción evangelizadora implica ya irles dando poco a poco, abriéndoles el camino y la oportunidad a un papel de liderazgo, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en muchas de sus homilías y escritos, nos quedamos en una pastoral de mantenimiento y nos aferramos a posiciones, lugares, estructuras, y muchos líderes no quieren dejar esos espacios para que entre la nueva generación, pensando que a ellos les toca ser los que van a estar evangelizando a aquellos jóvenes. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que abrir espacios y dejar que esos jóvenes se conviertan también en evangelizadores que estén en posiciones importantes de liderazgo. Para ello tenemos que proveer formación, porque no seamos ingenuos. Si no tienen formación no van a poder ser los evangelizadores de calidad los que tienen que ser. Por lo tanto, tenemos que proveer acompañamiento, programas de formación, teología, pastoral, para que esos jóvenes estén a la altura y puedan verdaderamente acompañar a otros jóvenes. Pero no tenemos que tener miedo, incluso a equivocarnos en el camino. Yo he tenido una experiencia muy rica dentro de la pastoral juvenil nuestra del CEPI. Tenemos un proceso de acompañamiento muy hermoso que se da con lo que llamamos el libro de la Pascua, que es que los jóvenes se reúnen, jóvenes de las diócesis del sureste, y ellos abren su mirada para ver cuáles son los signos de los tiempos y escoger un tema que tiene algo que decir a los jóvenes en este momento. Escogen un tema y ese tema empiezan a trabajarlo
formándose como líderes, estudiando, formándose, y empiezan a preparar recursos pastorales, dinámicas, canciones, testimonios de vida, y van juntando eso todos los líderes de las distintas diócesis para publicar al final un libro de recursos que ellos y sus obispos entregan como una publicación del CEPI y de los jóvenes para acompañar los procesos pastorales de los jóvenes en torno a la Pascua Juvenil del año siguiente. Y así hemos ido creando líderes que dan respuesta. Por ejemplo, el último libro del año pasado fue hacer un camino de acompañamiento como líderes en torno al tema del sínodo de los obispos sobre la juventud, sobre la vocación, sobre el discernimiento y conectando con María como un modelo de respuesta vocacional. Y ese ha sido el libro que ellos como líderes han estado acompañando a los distintos grupos. Y ahora están comenzando para el año que viene trabajando el tema de la santidad y cómo los jóvenes están llamados a la santidad, haciendo referencia a la carta del Papa Francisco Gaudete de Exsultate. Padre, simplemente por curiosidad, usted ha visto este proceso sumamente interesante porque a los jóvenes mismos se le da la responsabilidad de preparar este material para sus coetáneos. Sí. Y ahí seguimos la gran lógica que San Juan Pablo II había repetido una y otra vez, que el mejor evangelizador del joven es el joven. ¿Alguna vez ha visto estas actividades puestas en práctica en la pastoral juvenil y ha visto los frutos usted directamente? Ciertamente, y especialmente en conexión con, por ejemplo, me vienen recuerdos, conexión con la Jornada Mundial de la Juventud, no solamente bajo los años de San Juan Pablo II y del Papa Benedicto, recientemente bajo las Jornadas Mundiales de la Juventud del Papa Francisco, tanto en Río como la última en Cracovia, líderes de las diócesis del sureste, jóvenes nuestros, respondieron a la llamada del Papa Francisco. Por ejemplo, en la última, el Papa les entregó el Ducat, el Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia, y el Papa les dijo: quiero 1 millón de jóvenes misioneros. Y los jóvenes líderes del sureste, que fueron en la delegación del CEPI a la jornada, dijeron: nosotros queremos ser de esos jóvenes líderes, de esos misioneros. Y han trabajado con el apoyo de distintas organizaciones de la Iglesia, Cáritas, CRS, distintas organizaciones que han apoyado. Han preparado recursos, han preparado talleres para ellos ir ahora a las diócesis, a las comunidades como misioneros para evangelizar con ese catecismo de la doctrina social que es el Ducat. Y Monseñor Ulloa de Panamá, que estuvo con nosotros ahora hace muy poco con la visita de la Cruz Peregrina de la Jornada en Miami. ¿La Cruz estuvo en Miami? Estuvo en Miami. Muy bien, muy bien. Y Monseñor Ulloa la acompañó. Dijo: esta experiencia de estos jóvenes del CEPI de Miami tiene mucho que aportar a la Iglesia, y yo quisiera que tus jóvenes nos acompañen en la Jornada Mundial en Panamá y que esos jóvenes contagien a otros jóvenes centroamericanos para que repliquen ese mismo trabajo que está haciendo el CEPI en los Estados Unidos, para que lo hagamos en Centroamérica. Así que es crear líderes para que sean misioneros, y estamos verdaderamente entusiasmados con todo lo que puede salir en este momento de bendición de la Iglesia. Entonces, padre, usted está preparando un grupo de los jóvenes de la región sureste para ir a Panamá. Así mismo, y estamos especialmente entusiasmados con esos que van a ser líderes de este proceso misionero evangelizador del Ducat, que van a realizar aquí en los Estados Unidos, en las diócesis del sureste, y que van también a compartir con los pueblos latinoamericanos, también en la jornada en Panamá. Padre, el tema de la evangelización de los jóvenes es apasionante, podríamos hablar horas, pero lamentablemente el padre Capó es responsable de una de las reuniones que se están realizando aquí en este quinto encuentro, así que vamos a tener que dejarlo ir por ahora. Pero padre, muchísimas gracias por su aporte y muchas bendiciones. Les vamos a pedir a nuestros televidentes y radioescuchas de EWTN y de Radio Católica Mundial que eleven sus oraciones por todo este quinto encuentro, que lo hemos pedido ya en varios momentos, pero especialmente por la evangelización del padre Capó en el CEPI, que es verdaderamente como un laboratorio espiritual de donde salen tantas nuevas iniciativas. Gracias, padre, y buen trabajo. Gracias, Alejandro, y muchas bendiciones
para todos nuestros televidentes y oyentes que oren por nuestro trabajo evangelizador y misionero en el 5º Encuentro Nacional. Muy bien. Nosotros vamos a seguir transmitiendo este 5º Encuentro de Pastoral Hispana desde aquí, desde las cercanías de Dallas, en Texas. Lo vamos a dejar con la programación de EWTN. No se vayan, que ya volvemos.